jóvenes, esperando que todos se encuentren muy bien en sus casas, que cumplan con la cuarentena y que todos sus familiares se encuentren excelentes de salud. Les doy la bienvenida a esta pequeña cápsula informativa, un breve resumen, síntesis, llámenlo como quieran, de la unidad número 1 en la que deberíamos ir a esta altura del año. Por razones de fuerza mayor vamos a continuar con la dinámica de guías, de trabajo a distancia. Ustedes tienen los correos, tienen los WhatsApp. La idea es que nos vayamos comunicando a lo largo de todo el semestre, ¿ok? Yo les preparé algo cortito, algo para que no extrañen mi hermosa voz y que podamos hacer entre todos una toma de apuntes de esta pequeña unidad, ¿ok? Les voy a cambiar la cámara por un momento para que se vea de mejor manera. Ya. Dimos vuelta a la cámara para poder ver un poco mejor el esquema que vamos a trabajar hoy día. Y vamos a partir primero con el nombre de la unidad número 1 de segundo medio, que es Crisis, Totalitarismos y Guerra a inicios del siglo XX. Ese es el nombre de la unidad con la que vamos a trabajar durante una buena cantidad de semanas. Y fíjense en la temporalidad, principios del siglo XX, estamos hablando de 1900 hasta 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y esta unidad, Crisis, Totalitarismo y Guerra, se divide en una serie de objetivos específicos. Nosotros, en esta pequeña cápsula, vamos a trabajar con el primero de ellos, que es justamente el periodo entre guerras, ¿ok? El periodo entre guerras, como su nombre lo indica, es el periodo que va justamente desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda, 1918 hasta el 39, ¿ok? Este periodo tiene una serie de características específicas que nos permite entender el por qué se desata la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? ¿Por qué entramos en un periodo tan conflictivo con más de 50 millones de muertos en Europa? ¿Qué pasó? La idea es poder entender este periodo para ver qué es lo que causa este conflicto. Aunque las causas no siempre están en el pasado inmediato, que sería este, sí nos va a servir para sacar un panorama más general. ¿Ok? Partamos entonces. El primer elemento del periodo entre guerras, ¿ya?, son las transformaciones culturales y sociales, no solamente en Europa o en Estados Unidos, sino que en todo el planeta o en gran parte de él, en la sociedad occidental, llamémoslo así. Las primeras transformaciones se van a manifestar en lo que tenemos escrito justamente aquí abajo, los locos años 20, y esto lo trabajamos en una guía. Los locos años 20 es aquel periodo de la economía en el que está en auge, donde la cesantía baja, la pobreza disminuye, la gente empieza a invertir, a colocar dinero en negocios, y algo muy importante, surge lo que se llama la sociedad de consumo. Ese es el concepto, chiquillos. El consumo como tal aparece o se manifiesta de manera expansiva, mejor dicho, durante los años 20, 1920, ¿ok? Esa es la primera transformación cultural, si queremos llamarlo así, de este periodo, el surgimiento de las sociedades de consumo a partir de este boom surgido de los años 20. Y eso genera, a su vez, que aparezcan también sociedades de masas. ¿Qué es una sociedad de masas? Aquella sociedad que está unificada en torno a elementos culturales comunes. Por ejemplo, ¿como cuál? ¿Como qué elemento cultural? Durante esta época aparece algo que ustedes conocen como la radio. ¿Ok? La radio a ustedes les puede parecer algo un poco lejano, pero cuando aparece por primera vez la radio en nuestra historia, tienen que pensar que es la primera vez que una persona puede dar un mensaje desde todos los rincones de su territorio y todos están escuchando lo mismo, por primera vez. Entonces eso permite, por ejemplo, a un presidente declarar una guerra y que todos se den por enterado, porque se entiende que la sociedad de masas ahora está abarcando a todos los habitantes de ese territorio, ¿ok? Y no solamente a las clases sociales más elevadas, más ricas, sino que también a todos los miembros de la sociedad, incluyendo campesinos, agricultores, trabajadores, todos se incluyen en la sociedad de masas, ¿ok? Y esto también genera una serie de cambios artísticos. Los cambios artísticos les voy a mostrar algunas imágenes, porque creo que estudiar arte sin imágenes es algo de las cosas más fumes que se pueden hacer. Ok, aquí estamos de nuevo. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las vanguardias que empiezan a surgir durante el periodo entre guerras. Una de ellas, seguramente han visto esta imagen, este cuadro alguna vez, es una facción que se llama el expresionismo, que la idea es que el cuadro empiece a expresar lo que busca crear el pintor. El grito. Por ejemplo, acá tenemos otro, el surgimiento del cubismo de don Pablo Picasso, también una nueva tendencia que empieza a aparecer durante el periodo entre guerras.
Tenemos el dadaísmo, fíjense bien en el pedazo de artista Dada, que así se llama a los dadaístas, que es un arte más rupturista, más contemporáneo y que intenta enfrentarse con el canon de arte típico que existía en la antigüedad, ¿ok? El retrato, el paisaje, todo eso empieza a romperse con estas tendencias modernas, de arte más contemporáneo. Y el surrealismo, Salvador Dalí aquí tiene una serie de cuadros que son fantásticos. A mí el que más me gusta es justamente este, que es la persistencia de la memoria, y que son justamente el tiempo derritiéndose, ¿no? Una suerte de locura mental que le dio ahí a don Salvador Dalí. La idea, jóvenes, es que entiendan que estas cuatro vanguardias rompen los cánones tradicionales del arte y la cultura antigua. Ya no es un retrato hermoso de una persona o de una mujer, una escultura perfecta, no. Lo que se intenta sacar en estas corrientes artísticas es lo que de verdad tienes adentro. El grito es una manifestación interior. El surrealismo de Dalí busca mandar un mensaje, ¿ok? El Dada incluso apela al absurdo, y el cubismo, creo yo, aquí es una interpretación más personal, que intenta mostrar que esa perfección, que los cubos, que el positivismo, llevado al ser humano, carece de cierta lógica. Ok, entonces la síntesis de las transformaciones culturales y sociales son que empieza el periodo entre guerras, perdón, con un periodo de auge muy grande en los locos años 20, con un aumento del consumo. Aparece la sociedad de masas con la radio, con el cine, con el radioteatro, con todos los elementos que permitan llegar a la mayoría de la sociedad, y aparecen una serie de vanguardias artísticas que rompen los cánones tradicionales, ¿ok? Eso con las transformaciones culturales y sociales. Vamos con la segunda parte, la crisis del liberalismo. El liberalismo, que después de la Revolución Francesa había dominado la política en el mundo, que después de la Revolución Industrial dominó la economía en el mundo, entra en crisis durante 1929 con una depresión económica que también se conoce como el Jueves Negro o la Gran Depresión o el Clash de Wall Street. Hay un montón de nombres para este mismo fenómeno, pero es básicamente la caída drástica de la Bolsa de Nueva York, que era la capital económica del planeta en ese momento, y de hecho creo que hasta el día de hoy sigue siéndolo. La Gran Depresión es cuando todo este auge de los locos años 20 se va a pique. El consumo disminuye, y no solo eso, también las inversiones, los créditos, la cesantía, todos los fenómenos económicos asociados a una depresión se manifiestan con esta crisis del liberalismo. Y algunos de ustedes me preguntarán, ¿por qué falló la economía? ¿Qué es lo que falló? Dentro de las causales, jóvenes, creo que hay dos que son las que tenemos que mencionar y que son las principales de la Gran Depresión del 29, que una es la sobreproducción. Cuando hay tanto auge y se empieza a producir sin fin, el precio de tu producto no alcanza a cubrir el costo de producción del mismo. No sé si me explico, ¿ok? Y también, pero más importante todavía, es la especulación. La especulación inmobiliaria, en específico en el caso de Estados Unidos, hizo que los precios de las viviendas fueran solo al auge, y después se dieron cuenta que nadie podía pagar esos precios porque nadie tenía plata para hacerlo. La especulación económica fue una de las detonantes de la Gran Depresión de 1929, y eso genera, punto 2, una de las corrientes económicas más exitosas durante el siglo XX, que es el estado de bienestar o el llamado New Deal, nuevo trato en español, y que justamente viene de John Keynes, que es un economista que estaba a medio camino, o decía él, que esto estaba a medio camino entre la sociedad liberal, del liberalismo, y el socialismo soviético. Era un estado donde se aseguraran las cosas básicas, salud, educación, vivienda, pero que el resto estuviera en manos del mercado. Una suerte de economía mixta también se llama, ¿ok? Y eso aparece por primera vez en nuestra historia después de esta crisis, porque se dieron cuenta de que el mercado como tal no podía resolver los problemas que había generado el mismo, ¿no? La especulación y la sobreproducción.
Ok, pasamos entonces a la parte más política, los gobiernos totalitarios. Los que vamos a estudiar en esta unidad son tres y que son justamente los que tenemos aquí arriba, que es el nacionalsocialismo alemán, el fascismo italiano y el socialismo soviético, que son justamente todos ellos participantes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es un totalitarismo? Para empezar, jóvenes, es cuando se asume el poder total, con mano de hierro. Es cuando el gobierno está centralizado en torno a una sola persona o a un grupo muy pequeño de ellas. Es similar al absolutismo, la única diferencia es que esto se da en una sociedad de masas. ¿Ok? El totalitarismo se da en una sociedad de masas. ¿Qué características tiene? Vamos a jugar con las tres más principales, las tres más emblemáticas de este periodo, que son, primero que todo, la ideología. Puede ser socialismo o puede ser nacionalismo o fascismo. Algunos incluyen incluso las corrientes populistas de América Latina dentro de las ideologías totalitarias. Discrepo de eso en todo caso. Pero todos los gobiernos de esta época tienen una idea que persiguen detrás, un ideal, ¿ok? Se alejan del liberalismo, se alejan un poco de las corrientes más democráticas para imponer un gobierno totalitario, ¿ok? ¿Cómo sabemos que es totalitario? Porque tienen una idea detrás, un proyecto de país o de sociedad incluso. También se rige o tiene el predominio de un partido único, un solo partido político en la mayoría del país. Algunos países totalitarios tenían más de un partido dentro de sus fronteras, sin embargo, había uno que dominaba por sobre el resto. Y esta es una característica que sigue existiendo en cualquier tipo de gobierno de carácter totalitario, donde solamente hay un solo partido político. Y además un líder de carácter fuerte, pero no me refiero a un tirano como tal, sino que también alguien carismático, alguien que sea el líder de la nación, ¿ok? Aquel que se le pueda seguir prácticamente hasta la muerte, literalmente de hecho, porque estamos en un periodo que vamos a entrar en la Segunda Guerra, así que sí. Y estas características son propias de los gobiernos totalitarios, además de otras más, por ejemplo, como la propaganda expansiva a través de los medios de comunicación o el dominio de la economía a través de un gobierno central. Todo eso son características que también tiene un gobierno totalitario, pero estas son las tres que nos interesan por el momento porque es las que se van a manifestar durante el periodo entre guerras al menos, ¿ok? Ok, y por último, el cuarto punto, el más breve de ellos, son los populismos latinoamericanos, que se dan en nuestro pequeño continente, desde México hacia la Patagonia, y que es el surgimiento también, al igual que de los totalitarismos, de un líder carismático, fuerte, y que asume el gobierno de los países latinoamericanos tomando medidas de protección hacia el mercado interno, entendiendo primero la depresión económica que existía y la guerra que se avecinaba en las potencias europeas, que eran los compradores de nuestras materias primas. Este, jóvenes, es nuestro pequeño esquema general.